Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy, viernes 24 de octubre de 2025, titulada Para estudiar y meditar. Vamos a orar para empezar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por la bendición de podernos reunir este día de preparación para escuchar su palabra y meditar en sus enseñanzas. Queremos invitarle a estar en medio de nosotros para que su Santo Espíritu nos dé sabiduría, nos dé comprensión y nos dé humildad a nosotros poder repasar esta lección. Padre, ayúdenos a ver más allá de las historias y a poder entender las lecciones espirituales que usted desea grabar en nuestros corazones. Que cada pensamiento nos acerque más a usted con fortaleza, y fortalezca nuestra fe en medio de los conflictos de esta vida. Tome el control de este momento y que todo lo que hablemos glorifique su nombre. En el nombre poderoso de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén. En esta semana hemos recogido historias y batallas y victorias, pero más allá de los muros y de las espadas, hemos descubierto un mensaje profundo, y es que Dios sigue siendo quien pelea por su pueblo. Y hoy a nosotros repasar esta lección se nos invita a mirar esas guerras con otros ojos, los ojos de la fe, y a entender que cada conflicto en la Biblia refleja una realidad espiritual que también nosotros vivimos hoy. Este momento de estudio no es solo para que nosotros recordemos hechos del pasado, sino para que podamos renovar nuestra confianza en el Señor, que sigue dirigiendo nuestras vidas. Que este repaso sea una oportunidad para nosotros escuchar su voz, para fortalecer nuestra fe y reafirmar que de qué lado queremos estar en el gran conflicto entre el bien y el mal. Este repaso gira en torno del trasfondo del trasfondo cósmico del conflicto que parece reflejado de las guerras en el Antiguo Testamento y cómo esas guerras pueden entenderse como parte del gran conflicto entre el bien y el mal, entre Dios y la rebelión. Y para hoy viernes, se recomienda leer las páginas 463 hasta 468 del capítulo La caída de Jericó del libro Patriarcas y Profetas de Elena G. de White. Aunque en apariencia las guerras de Israel fueron conflicto terrestre, el estudio nos invita a que nosotros podamos verla también como una manifestación del conflicto cósmico entre Dios y los poderes del mal. El texto sugiere que Dios no quería originalmente que su pueblo conquistara la tierra únicamente por la fuerza de las armas, sino mediante la obediencia, la confianza y de la dependencia totalmente de Dios. En la historia de la caída de Jericó, se evidencia que aunque Dios actuó poderosamente, también el pueblo debía responder en fe, en obediencia y en el temor de Dios. Hay una aplicación personal. Las batallas que nosotros vivimos no es solo contra circunstancias externas, sino contra fuerzas que trascienden lo visible. Por eso la fe, la quietud y la confianza en Dios son principios que se destacan. Según la guía provista, ¿cómo te ayuda esta perspectiva del conflicto cósmico a entender que Dios ordenará a Israel ir a la guerra? ¿Cuál es nuestro papel en este conflicto que trasciende el tiempo y el espacio y cómo procuramos cumplirlo en nuestra vida diaria? ¿Cómo nosotros podemos aplicar en nuestra vida espiritual el principio de permanecer quieto y esperar que el Señor luche por nosotros en las discusiones o en los desacuerdos dentro de la iglesia? ¿Cómo nosotros podríamos cambiar nuestra actitud al ver que la victoria no depende solo de nosotros, sino de Dios, según el ejemplo
de Josué, capítulo 5, del 13 al 15. Dedica un momento para meditar sobre la soberanía de Dios, su autoridad trascendente, su autoridad trasciende y los enfrentamientos humanos. Reconozcan las batallas que enfrentan, ya sea interna o externa, y recuerden siempre que no están solos. La victoria no depende únicamente de su fuerza. Evalúan su vida. Hay algo que está actuando más que de sus propias almas que la obediencia a Dios. Busquen siempre alinearse con su voluntad. En las reacciones con los demás, en la iglesia, en las familias o en la comunidad, en nuestra comunidad donde vivimos, cultiven una actitud de dependencia de Dios más que en justificarse en ese momento. Tenemos como siempre algunas preguntas que vamos a estudiar y aquí está la primera que nos dice: ¿cómo te ayuda el trasfondo del conflicto cósmico a entender mejor el hecho de que el Señor ordenara a Israel ir a la guerra? Esta es una excelente pregunta y muy profunda porque toca el corazón del tema de esta semana. Cuando nosotros entendemos el trasfondo del conflicto cósmico, comprenderemos que las guerras de Israel no fueron simple lucha entre pueblos, sino parte de una batalla espiritual mucho mayor, la lucha entre el bien y el mal, entre el reino de Dios y el de Satanás. Dios no actúa por crueldad, sino por justicia en el marco del conflicto entre el bien y el mal. El enemigo había corrompido a muchas naciones con la idolatría, sacrificios humanos y violencia extrema. En ese contexto, Dios ordenó a Israel entrar en Canaán no como conquistadores por ambición, sino como instrumento de su justicia y de su propósito redentor. Al verlo desde el conflicto cósmico, entendemos que no era una guerra racial o territorial, sino espiritual. Dios limpiaba la tierra del pecado que estaba destruyendo la vida misma. La guerra de Israel ilustra la lucha espiritual que nosotros hoy libramos. Y así como Israel debía confiar en la dirección de Dios para vencer, también nosotros debemos depender de Él en nuestras batallas espirituales contra el orgullo, la incredulidad, las tentaciones y el mal. La victoria nunca dependía del poder militar de Israel, sino de su obediencia en su pureza y en su fe. Cuando ellos confiaban en Dios, ganaban sin levantar una espada, como en Jericó. Pero cuando se apartaban, perdían incluso contra enemigos pequeños. Esto nos ayuda a ver el carácter de Dios en su totalidad. Dios no es un ser violento, sino santo y justo. Él actúa con paciencia, pero también pone límites al mal. Entender el conflicto cósmico nos muestra que Dios no disfruta del castigo, sino que busca preservar la vida y preparar el camino para la redención. Cada acto de juicio en el Antiguo Testamento apunta a su plan de salvación en Cristo, quien finalmente venció al mal en la cruz. Cuando veo los conflictos del mundo y los míos propios a través de este trasfondo, entiendo que Dios sigue en control, luchando por nosotros. Él pelea nuestras batallas, no siempre destruyendo al enemigo, sino transformando nuestro corazón para que podamos vivir en fidelidad, en paz y en justicia. La segunda pregunta nos dice: compartir mis respuestas a las preguntas del lunes acerca de la realidad del gran conflicto y cómo se desarrolla en el mundo que nos rodea. ¿Cuál es nuestro papel en esta controversia y cómo procuramos cumplirlo?
La respuesta sugerida para compartir en este repaso, mi respuesta. Cuando yo observo al mundo actual, las guerras, las injusticias, la confusión moral y espiritual, veo claramente que el gran conflicto entre el bien y el mal sigue activo. No se trata solo de lo que pasa en los gobiernos o en las calles, sino también en el corazón, en nuestro corazón, el corazón del ser humano. Cada decisión que nosotros tomamos puede reflejar de qué lado estamos, si del lado de Cristo o del enemigo. Nuestro papel en esta controversia es ser testigo del carácter de Dios, mostrando con nuestra vida que su amor y su ley son justa y externa. No podemos detener el conflicto mundial, pero sí podemos vivir como embajadores de paz, de la verdad y de la esperanza. Cumplimos ese papel cuando nosotros permanecemos firmes en la fe, compartimos el Evangelio con amor y resistimos el mal con el bien. En lo personal, trato de cumplirlos cada día, buscando a Dios en oración y en obediencia, permitiendo que Él me transforme. Así, en lugar de ser parte del problema del mundo, puedo ser parte de la respuesta de Dios. La pregunta número 3 dice, ¿cómo podemos aplicar en nuestra vida espiritual los principios según el cual debemos permanecer quietos y esperar que el Señor luche por nosotros? Aplicar el principio de permanecer quieto y esperar que el Señor luche por nosotros significa aprender a confiar cuando no entendemos, a mantener la calma cuando todo parece fuera de control. En lugar de reaccionar con ansiedad o tratar de resolverlo todo por nuestras propias fuerzas, dejamos espacio para que Dios actúe en su tiempo y a su manera. En la vida espiritual eso se traduce en orar más y discutir menos, en obedecer aunque no veamos los resultados inmediatos, y en recordar que la victoria no depende de nuestras habilidades, sino de la fidelidad de Dios. A veces que es en silencio y la espera son también actos de fe. Personalmente trato de aplicarlo recordando que la quietud no es pasividad, sino confianza activa. Sigo siendo lo que me corresponde, pero con el corazón en el reposo, sabiendo que Dios está peleando batallas. Él pelea mis batallas. Él está peleando batallas que yo ni siquiera alcanzo a ver. La pregunta número 4 y la última. En nuestras discusiones y desacuerdos ocasionales en la iglesia, queremos que a menudo saber quién está de nuestro lado. ¿Cómo deberíamos cambiar de actitud a la luz de Josué, capítulo 5, 13 al 15? Esta respuesta toca el corazón de la vida cristiana comunitaria. Aquí tenemos una respuesta clara, espiritual y con aplicación práctica para compartirla con todos ustedes. Josué 5 del 13 al 15 nos enseña que lo más importante no es de qué lado está Dios, sino si nosotros estamos del lado de Él. En nuestras discusiones o desacuerdos dentro de la iglesia muchas veces buscamos quién tiene la razón o quién apoya nuestras opiniones. Pero este pasaje nos recuerda que el verdadero enfoque no debe ser ganar una posición, sino buscar la voluntad de Dios y someternos a ella. Cambiar de actitud significa dejar el orgullo y la necesidad de tener el control. Para nosotros poder ponernos como Josué de rodillas ante el comandante del ejército del Señor. Cuando nosotros reconocemos su autoridad, nuestra diferencia pierde peso y la unidad se vuelve posible. En lugar de nosotros preguntar, ¿quién está conmigo?,
deberíamos preguntar, ¿estoy yo con Dios en esta situación? Solo así podremos servir con humildad, trabajar en armonía y reflejar el carácter de Cristo en medio de los conflictos. Podemos ver el momento humano de Josué. Y me llama la atención que Josué era un líder valiente, pero aún así se sintió confundido frente al guerrero celestial. Esto me recuerda a mí que no importa cuán firme sea nuestra fe, todos necesitamos detenernos y escuchar la voz de Dios antes de actuar. A veces nuestras batallas en la iglesia nacen porque nosotros actuamos antes de arrodillarnos. Josué era el jefe del ejército, pero se postró al reconocer que delante de Dios no hay rango. Esa escena me enseña a mí que en la iglesia no importa el cargo o la experiencia, todos debemos tener la disposición de quitar las sandalias del orgullo y dejar que Dios dirija el camino. Y hoy, cuando hay desacuerdo en los ministerios o comité, deberíamos hacer lo que hizo Josué, hacer una pausa, buscar la presencia del Señor y preguntar, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Si nosotros aprendiéramos a hacer esta pregunta antes de hablar o de decidir, habría más unidad y menos división en nuestra iglesia. Esta historia me desafía a revisar mi actitud cuando es diferencia. ¿Estoy buscando imponer mi punto o permitir que Dios tome el mando? Quiero aprender a rendir mis opiniones para que Cristo sea el centro de cada decisión. Mis queridos amigos y hermanos, hoy, al nosotros mirar la historia de Josué frente al comandante del ejército del Señor, comprendemos que las verdaderas victorias no se alcanzan con estrategias humanas, sino con corazones rendidos. Dios nos busca de qué lado estamos, sino si estamos dispuestos a seguir su dirección con humildad y con fe. En medio de nuestras diferencias, de nuestras luchas o de momentos de incertidumbre, el Señor sigue invitándonos a quitar las sandalias del orgullo y reconocer su presencia. Él desea guiarnos, unirnos y pelear por nosotros. Mi llamado para mí y para todos ustedes es que cada uno de nosotros permita que Dios sea el centro de su vida, de su ministerio y de sus decisiones. Que aprendamos a detenernos, escuchar su voz y decir, como dijo Josué, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Cuando esta sea nuestra actitud, la iglesia no solo vencerá conflictos, sino que reflejará el carácter de Cristo en todo lo que hagamos. Y esa es la pregunta que yo no sé si ustedes se acuerdan, que creo que fue la semana pasada, nos manda a que recordemos los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas, que creamos memorias. Entonces yo decidí hacer un diario de oración, y en ese diario de oración que yo estoy escribiendo, escribí esta frase de Josué, que dice mi Señor a su siervo. Y yo quisiera que cada uno de los que escuche este repaso la anote y cada vez que vaya a orar le pregunte al Señor qué dice mi Señor a su siervo, a su sierva, para que, como dice aquí, que nuestra actitud en la iglesia, no solo la iglesia, si la iglesia no solo vencerá conflicto, imagínense en nuestra vida personal. ¿Qué conflicto no vencerá el Señor si todos los días nos humillamos y le preguntamos al Señor, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Que Dios les bendiga y que cada día Cristo sea una realidad en nuestra vida, nuestra prioridad mayor. Vamos a orar para terminar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por habernos recordado hoy que las verdaderas batallas no se libran con nuestras fuerzas, sino bajo su dirección.
Gracias porque como a Josué, también a nosotros nos invitas a detenernos, a reconocer su presencia y confiar en que usted pelea por su pueblo. Padre, enséñanos a permanecer quietos cuando sea necesario, a saber escuchar su voz antes de actuar y a mantener la unidad en medio de nuestras diferencias. Denos un espíritu humilde y obediente para que cada decisión podamos decir, hágase su voluntad, no la mía. En este día de preparación, Padre, queremos detenernos un momento y reconocer que usted es nuestro comandante y nuestro guía. Guíenos, Padre, en todo lo que hagamos hoy. Ayúdenos a prepararnos no solo nuestros hogares, sino también nuestros corazones para recibirle las bendiciones de su santo sábado. Que nuestras acciones puedan reflejar su presencia y que podamos entrar en su día santo con paz, con gratitud y con obediencia. Líbrenos de la prisa del orgullo y de cualquier distracción que nos aparte de usted. Permita que este día sea una oportunidad para acercarnos más a su voluntad y vivir en armonía con usted y con todos los demás. Se lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, que recuerden que nuestra cita continúa siendo mañana. Ve el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que pase un feliz día de preparación para recibir su santo sábado. Que Dios les bendiga y recuerden, nos vemos mañana.